psicoanalizando? ¿Me está leyendo la mente? ¿El psicoanálisis ni es ciencia? ¿Que estoy loco? ¿Que mi mamá qué? Bienvenidos a este podcast donde la culpa es de Freud. Y de tu mamá también. Hola, bienvenidos a este podcast donde la culpa es de Freud. Yo soy la maestra Cris Dex y es un gusto poder estar con ustedes en esta ocasión. En esta emisión hablaremos de un tema del que todos sabemos o muy probablemente hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué son los celos? ¿Es normal sentirse de esa manera? ¿Te han hecho alguna escena de celos o tú has hecho alguna escena de celos? De esto y más hablaremos en esta ocasión. Recuerda que esta es una producción de Oriente Media. Si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, te invito a regalarnos un like y a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Para comenzar con este tema, sería importante preguntarnos ¿qué son los celos? Los celos tienen que ver con una especie de combinación de diversos sentimientos. Principalmente se componen de cierta tristeza, de algún dolor o de la preocupación, el miedo de perder el cariño de las personas que son importantes para nosotros. Muy probablemente todos hemos llegado a experimentar esta sensación en algún momento en nuestras vidas. En ese sentido, podríamos decir que los celos son relativamente normales. Lo que no pudiera ser tan normal son las actitudes o las conductas que esto pudiera desencadenar hacia las demás personas. Es decir, una conducta o una reacción un tanto violenta. Eso no necesariamente es justificado por la situación que esté generando celos en nosotros. Aquí sería importante plantear que todos buscamos sentirnos amados o queridos desde un momento muy temprano en nuestras vidas. En la infancia, los padres son los que van a desempeñar o a cubrir esta necesidad afectiva y que de alguna manera está muy ligada con cómo nosotros nos vamos a expresar con las demás personas que son importantes al crecer. Pero bueno, este punto lo abundaremos con más profundidad al final. En este sentido, partiendo de esta idea de la familia, es importante tener en cuenta que todos en algún momento pudimos o podemos llegar a experimentar una cierta rivalidad. Por ejemplo, vamos a pensar en una familia que tienen un solo bebé, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Los Simpson. Hay un capítulo en específico donde narra la historia de Homero y Marge, que son los papás de Bart, donde únicamente viven ellos tres y Bart es el centro de atención de alguna manera. Pero al saber la noticia de que van a ser un nuevo bebé, que en este caso es Lisa, Bart empieza a sentirse un tanto amenazado, por decirlo así, y más que solo amenazado, empieza a sentirse desplazado, no tiene ya la atención por completo de sus padres, incluso de sus tías, y hay toda una serie de cambios que son importantes dentro de esta familia. Cuando la bebé llega, hay una hostilidad que es bastante notable y Bart empieza a hacer todo lo posible por deshacerse de ella o porque sea menos atractiva para la familia. Por ejemplo, le corta el cabello, intenta mandarla por correo, es decir, hay un odio, podríamos incluso decirlo de esa manera, que es completamente observable en él. Pero al final hay como una especie de reconciliación. A lo que me refiero con este ejemplo de esta familia es que dentro de la misma estructura familiar puede llegar a haber estos sentimientos de rivalidad u hostilidad, porque hay ciertas ocasiones en que hay un hijo o una persona dentro de la familia que es el centro nuclear o que es aparentemente más importante o al que se le demuestra mayor afecto. Esto no significa que los demás integrantes o miembros de la familia no sean importantes o no sean queridos, pero es necesario tener en cuenta que aunque sean hermanos o aunque sean integrantes de la misma familia, cada uno de ellos va a ocupar un lugar diferente porque todos somos personas diferentes y el momento del nacimiento y las relaciones pues van a marcar una diferencia importante también. Esto puede llegar a generar este sentimiento de celos, esta tristeza por no sentirse amado, y más que solamente esta tristeza, algo muy común en los celos también tiene que ver con ciertos pensamientos autocríticos o incluso hasta ciertos reproches, y las personas que llegan a experimentar los celos pueden llegar a sentir que no necesariamente son tan valiosos o tan importantes para las demás personas, porque como decíamos, el reconocimiento de los padres y de las personas que son importantes es algo que siempre va a estar en la mente de todos nosotros de alguna forma.
En este caso, bueno, retomemos que los celos, así como lo hemos planteado en este contexto familiar, no significa que sea el único. Se pueden llegar a experimentar los celos con las amistades, en un contexto un tanto más profesional. Es decir, recordemos que tiene que ver con este temor a no sentirnos queridos, amados, reconocidos y con la tristeza que eso pueda llegar a producir. Es un tanto más común llegar a experimentar o que escuchemos sobre los celos en una situación o en una relación de pareja. En este caso sería importante plantear dos escenarios diferentes. Por ejemplo, pensemos en una pareja o en un noviazgo, no nos vayamos a una pareja, pensemos en un noviazgo que apenas están conociendo, que se le están pasando bastante bien y que supongamos que salen a una cita, ¿no? Tienen un momento muy agradable y después de la cita pensemos en que la chica a lo mejor le manda un mensaje o le llama y él no le contesta. Entonces ella pudiera empezar a plantear toda una serie de situaciones imaginarias que muy probablemente estén desencadenando una situación de celos. Por ejemplo, podría pensar algo así como ¿por qué no me contesta? A lo mejor no se la pasó tan bien conmigo, muy probablemente no me quiere, o qué tal que ya está interesada en otra persona. Y esto está alimentado en gran medida, como ya lo habíamos dicho, por el temor, pero en ocasiones también se ve influido por las experiencias que han experimentado en un momento anterior o que han pasado en un momento anterior con otras personas. Es decir, todo este escenario hipotético tiene que ver con una cuestión un tanto más fantasiosa o imaginaria, no es algo que esté apoyado o sustentado en un hecho en la realidad. Sin embargo, también está generando todos estos sentimientos. Muy probablemente el chico no le contestó porque estaba en el baño, porque estaba con sus papás, porque estaba dormido, es decir, porque tiene otras actividades que hacer también. Y aquí me gustaría puntualizar una situación que es como muy común o una idea un tanto distorsionada que se puede llegar a generar con respecto a las relaciones de pareja. Se puede tener incluso una visión relativamente romántica de que cuando hay una relación de pareja, esa persona debe de ser lo único y lo absoluto para la otra persona. Es decir, no puede ya tener amigos o no puede tener otro tipo de necesidades o convivencias porque lo más importante es el novio, el esposo o la pareja. Y eso es una idea equivocada porque el que tengamos una pareja o un noviazgo no significa que debemos de cortar absolutamente con todas las actividades y las relaciones que tenemos con otras personas. Cada una cumple una función importante desde una cuestión profesional, familiar o de amistades, incluso de entretenimiento, que no debe verse limitada por el hecho de tener una relación con alguien más. Esto es una idea que desafortunadamente se cree que debe de ser de esta manera, pero que puede propiciar dificultades o problemas también en un momento posterior de la relación. Entonces, en este caso, recordemos que los celos están siendo desencadenados por alguna situación imaginaria y que muy probablemente pues esto va a causar ciertas fricciones, ciertas complicaciones en la relación. Pero ahora también pensemos en los celos que están basados de alguna manera por una situación que podríamos considerar como real. Es decir, pensemos en esta misma pareja que a lo mejor van a una fiesta y se acerca un hombre y empieza a coquetearle o a insinuarle o a tener otro tipo de actitudes hacia ella, ¿no? Entonces, probablemente él pudiera llegar a sentirse celoso. Esto no justifica que haya ciertos reclamos o incluso ciertas conductas agresivas, pero sí estaría siendo desencadenado por un factor externo, es decir, por esta persona que se acerca, y que aquí es importante tener en cuenta que estos factores externos o ajenos a nosotros son situaciones que no podemos controlar y es algo a lo que nos vamos a estar enfrentando constantemente. Pero esto tampoco significa que porque ese hombre se acercó y trató de coquetearle o algo así a la chica, ella ya va a estar perdidamente enamorada de él o ya se va a ir con él o ya lo ama o algo por el estilo. Eso también sería caer en un pensamiento un tanto extremo y casi hasta cierto punto delirante. Entonces hay que hacer esa distinción y esto nos da la entrada hacia otro tipo de celos que también pueden llegar a ser muy constantes, que son los celos proyectados.
Los celos proyectados tienen que ver, como su nombre lo dice, con esos impulsos o con esos sentimientos que tiene la persona, pero son en gran medida inconscientes, es decir, que no es algo que uno piense deliberadamente, son como esos impulsos que no sabemos descifrar adecuadamente, pero que los estamos trasladando hacia la otra persona, los estamos proyectando hacia la otra persona. Freud decía que es común o constante que haya ciertos impulsos inconscientes a la infidelidad. Esto no significa que los impulsos, ya por el simple hecho de tener ese impulso, no significa que ya lo vamos a ir a consumar, que ya alguien va a ser infiel a su pareja o algo por el estilo. A veces simplemente queda en una cuestión de fantasía o ciertas ideas, no necesariamente es algo que se consuma, es decir, que se reprime como algo que queda sofocado, pero que está ahí constantemente y que como la persona no puede aceptarlo o reconocerlo del todo, de manera inconsciente también lo proyecta hacia la otra persona, ¿no? Esto de alguna manera también nos hace plantearnos el hecho de las infidelidades. Es algo a lo que estamos todos expuestos en algún momento al establecer una relación de pareja, porque como decíamos, en estas cuestiones o factores ajenos pues hay infinidad de personas que podemos conocer y qué es lo que cada quien busca en una determinada pareja, qué significa para esa persona el amor, es algo que no podemos saber del todo en un momento, ¿no? Entonces, en este tipo de celos habría que plantearnos también si esa cuestión de la infidelidad es algo que solamente ha quedado en una situación fantasiosa o en un impulso que alguna de las dos partes de la pareja llegue a tener, o si es algo que está basado en infidelidades que sí han sucedido en una cuestión de pareja específicamente. Si es el caso, pues ahí habría que replantearse o preguntarse si en realidad se quiere continuar con esa relación de pareja, si en realidad es algo que va a permitir seguir con esa persona, o si al contrario está trayendo mayores dificultades o mayores problemas en vez de generar un beneficio o una sensación de apoyo mutuo en esta relación. Otro tipo de celos son los que se pueden llegar a considerar como delirantes, y aquí me gustaría que pudiéramos pensar en algunas canciones que, como decía al principio, pudieran llegar a pensarse como canciones románticas, ¿no? O que están expresando este amor tan profundo que se puede llegar a tener por la otra persona, pero que en realidad prácticamente están demostrando de alguna manera una posesividad, el casi considerar a la otra persona como una especie de objeto que les pertenece y del cual pueden disponer de alguna forma. Y pues no necesariamente es así. Como decía, aunque tengamos una relación de pareja, todos tenemos otras actividades, tenemos la decisión y la libertad de hacer otras cosas que no deberían verse condicionadas por estar con alguien más. Pensemos en una canción que es relativamente conocida de Daniela Romo, que se llama Celos, y hay algunos fragmentos que me llaman la atención. Dice: celos cuando miras a otra chica, tengo celos. Hay una parte donde también dice: celos cuando te veo feliz. Aquí nos preguntaríamos, o sería importante considerar, ¿no se supone que cuando nosotros estamos en una relación de pareja lo que se busca es que la otra persona sea feliz? ¿Por qué habría de generar una sensación de dolor, de incomodidad, de tristeza el que nuestra pareja, a la que supuestamente amamos, sea feliz? Eso pudiera ser un tanto contradictorio o incluso hasta delirante, como decíamos. Hay otra canción de José José que dice: cuando vayas conmigo, y en algún fragmento dice: cuando vayas conmigo no mires a nadie porque tengo celos hasta del aire, o algo por el estilo, ¿no? Entonces aquí también estamos escuchando una situación que es imposible prácticamente. No podemos estar aislados completamente y que ni siquiera el aire nos toque, o no ver absolutamente a nadie por no desencadenar los celos de nuestro novio, esposo, pareja. Hay incluso otra canción de Vicente Fernández que dice que los celos lo enloquecen, que jamás va a aprender a vivir sin la otra persona y que al final perdió todo, ¿no? Que es algo que muy comúnmente puede pasar cuando hay una situación de celos exacerbada en una pareja, ¿no? Que haya tantas discusiones, que se sienta la persona tan sofocada que pues termina la relación de una manera poco favorable.
En estas canciones, aunque el mensaje es relativamente diferente, podemos observar este intento de dominar a la otra persona, y también algo que me llama mucho la atención tiene que ver con esta parte de la mirada. Por lo menos en la canción de José José y en la de Daniela Romo está esta parte de que no quiere que absolutamente nadie lo vea a la pareja o al novio, ¿no? Y en una situación un tanto más cotidiana, si nosotros hemos llegado a observar en algún momento a una pareja pelear, es común que haya ciertos reclamos como ¿qué es lo que le estás viendo, no? ¿Qué quieres con ella? O algo por el estilo. ¿Qué pasaría si nos preguntáramos, ¿en realidad será a la persona a la que le están reclamando sobre que está viendo supuestamente a alguien más, en realidad será ella o él quien lo está viendo? Es decir, muy probablemente el que está haciendo este reclamo es el que se fijó en esa persona, ya sea hombre o sea mujer, y aquí nuevamente podemos observar cómo está esta situación proyectada en la otra persona, cuando pues a lo mejor ella o él ni siquiera estaba poniendo atención en esa otra persona. Y bueno, con esto podemos irnos acercando al final de este episodio, y a mí me gustaría plantear varios puntos importantes para poder concluir. De entrada, sería conveniente que cada uno de nosotros pudiera pensar en qué significa para mí el amor. Y el amor no me estoy limitando o no lo estoy pensando únicamente en una situación de pareja o de noviazgo. El amor o estas necesidades afectivas tienen que ver desde las relaciones familiares, en este caso con el padre, la madre, los hermanos o con quien haya cumplido o desempeñado esa función, y con las demás personas con las que nos vamos a relacionar, ya sea amigos. Es decir, los seres humanos nos caracterizamos por tener estos lazos afectivos que son importantes para nosotros. No podríamos decir que el amor tiene un significado único y absoluto, porque esto nos lleva a otro punto. ¿Cómo demostramos nosotros nuestro amor? ¿Cómo aprendí en mi entorno familiar o en el entorno en el que crecí? ¿Cómo aprendí a expresar mi cariño? Hay personas que expresan de alguna manera su amor a través de dar regalos o de cuestiones materiales, de ciertas acciones. Hay personas que tal vez no es lo más favorable, pero en ocasiones pudieran estar acostumbrados a hacerlo así, que expresan el amor a través de conductas que no son tan favorables, ¿no? Y aquí podríamos pensar en esa frase de le pego porque la quiero, ¿no? O porque lo quiero. Entonces, muy probablemente este tipo de conductas fue algo que se aprendió desde un momento muy temprano de nuestras vidas y que va a dejar una marca en cómo nos relacionamos y cómo lo expresamos con las demás personas. Esto no significa que esté justificado y que sea algo favorable para ambas partes, pero sí sería importante plantearnos o poder reflexionar sobre este punto y cómo se relaciona sobre todo con este sentimiento de celos. También aquí sería importante tener en cuenta qué hago si me siento celoso. ¿Cuáles son los puntos que yo podría considerar? Y aquí podríamos pensar en primero reconocer cuál es el sentimiento que esto me está causando. ¿Es un enojo? ¿Es la tristeza? ¿Es la desesperación? ¿Miedo? ¿Angustia? ¿Inseguridad? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Porque hay una gama muy amplia de ciertos sentimientos y sería importante ser un poco más reflexivo y específico con cuáles son estos sentimientos que yo estoy experimentando. ¿Qué es lo que yo siento por esa persona? Y sobre todo, ¿qué situaciones son las que están desencadenando esos celos? Como decíamos, muy probablemente nos recuerda ciertas experiencias que vivimos en el pasado, ciertos temores, ciertas inseguridades que a veces no necesariamente tienen que ver con el otro, sino con esa cuestión un tanto más personal y particular. Otro punto importante, porque esto puede llegar a ser muy común o constante, ¿qué es lo que siento o lo que pienso de mí? Hay muchas personas que pueden llegar a sentirse poco valiosos, que se están recriminando constantemente, que ellos mismos no se dan un determinado reconocimiento y que a veces pareciera que es insoportable que la otra persona no lo reconozca, que no lo quiera, y esto puede llegar a propiciar en ciertos momentos el poder pasar por alto ciertas conductas de este estilo, ¿no? Es decir, que sean posesivos, que sean agresivos, justificándolo en ese amor que se puede llegar a sentir en apariencia.
Y el último punto, pero no por eso menos importante, sería cómo puedo comunicar esto de manera asertiva. Primero hay que reconocerlo para poder expresarlo de la mejor manera posible. Recordemos que la asertividad tiene que ver con poder expresar a las demás personas lo que yo estoy sintiendo sin echarles la culpa o sin ofenderlos de alguna manera. Todos estos puntos, de manera general, podrían darnos una orientación en cómo podemos lidiar con estos sentimientos que son normales, pero que si se nos salen de las manos pueden llegar a tener otras consecuencias tal vez poco favorables. Nos interesa mucho conocer tu opinión. ¿Cómo has manejado tú los celos? ¿Has experimentado alguna de estas situaciones? Nos gustaría que nos escribas tus comentarios. Y recuerda seguirme también en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Chris Dex. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar este podcast donde la culpa es de Freud. Mientras tanto, sigamos en la represión.